Nos volvemos a encontrar en un nuevo episodio de esta escuela de MAP, la escuela del Ministerio Adventista de las Posibilidades. Durante estas jornadas hemos visto distintas realidades y distintas temáticas que nos están ayudando muchísimo a poder abordar en cada una de nuestras iglesias locales. Y ese es el propósito, ser un aporte para ustedes y que juntos podamos construir una iglesia mucho más inclusiva, accesible, que abrace y que acoge a todas las personas. Durante estas jornadas nos hemos podido dar cuenta que es una realidad en nuestras iglesias locales, ¿verdad? Y que necesitamos herramientas prácticas para poder realizarlo en nuestras iglesias. Y para eso, una vez más, compartimos nuestro manual del MAP que trae sugerencias y cómo poder implementar cada área según su realidad. Quizás en su iglesia hay personas con alguna discapacidad física o movilidad reducida. ¿Cómo podemos implementar este ministerio que es transversal? Bueno, este material usted lo puede obtener a través de manera digital o en físico, a través de su pastor distrital o su coordinador del Ministerio de las Posibilidades de su región, ¿ya? Y muy bien, hoy tenemos también a un invitado muy especial, pero antes de presentarlo, yo quiero invitarles ahí donde ustedes están, que puedan cerrar sus ojos de manera muy reverente para que podamos orar. Querido Padre Celestial, una vez más queremos darte muchas gracias porque nos permites capacitarnos, prepararnos para ser una iglesia que acoge, que abraza, que atiende, sin distinción. Gracias, Señor, porque tú dejaste tu ejemplo cuando viniste a este mundo y tú pudiste, Señor, satisfacer las necesidades de todas las personas. Y es lo que queremos hacer nosotros hoy también en nuestra iglesia. Danos, Señor, el deseo y el amor por aquellas almas y que a través de nuestros ministerios en las iglesias locales podamos, Señor, demostrar tu amor hacia aquellas personas que aún no te conocen. Quédate con nosotros en esta escuela. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Queremos presentar a quien nos acompaña hoy, nuestro amigo y consejero del Ministerio Adventista de las Posibilidades en el área de cuidadores, el psicólogo y director de gestión de personas, Felipe Rodríguez. ¿Cómo estás, Felipe? Bienvenido. Hola, Valesca. Hola, ¿qué tal a cada uno de los oyentes? Un gusto para mí poder acompañarles y poder aprender en conjunto acerca de este hermoso ministerio. Así es. Felipe, hemos venido realizando esta escuela ya con bastantes temáticas y la temática de hoy, como lo hemos conversado muchas veces, es una realidad latente en nuestra iglesia hoy. Y es increíble ver cómo también va tomado de la mano de otros ministerios, ¿verdad? Justamente. Que ahí tú sin duda vas a ir compartiendo con nosotros. Muy bien, el tema que nuestro consejero voluntario desde la Unión Chilena, Felipe Rodríguez, presentará hoy es cuidando al cuidador. Así que el tiempo es tuyo, Felipe. Hoy vamos a hablar de un área específica dentro de este Ministerio de las Posibilidades, que es el de las personas cuidadoras. Y para ello, primeramente, es bueno que podamos comprender de que el MAP, cuando lo visualizamos completo, es algo tan técnico y tan amplio que muchas veces como que le tenemos un poquito de susto y le hacemos el quite, tal vez no comprendemos bien, o solemos visualizarlo como algo que únicamente tienen que hacer los especialistas. Pero la idea de esta ponencia es que podamos ir aterrizando los temas, que podamos ir comprendiéndolo desde una perspectiva mucho más práctica. ¿Qué puede hacer la iglesia y en este caso específico para atender a las personas cuidadoras? Para ello, primero es necesario que podamos entender a qué nos referimos de personas cuidadoras. Son personas que dedican gran cantidad de tiempo para poder atender, cuidar ya sea un familiar o un ser querido que tiene ya sea una enfermedad, una condición especial, alguna discapacidad o algún tipo de dependencia. Y esa persona cuidadora muchas veces no tiene ni descanso ni remuneración. Entonces es un trabajo, un servicio sumamente sacrificado. Felipe, ¿y tenemos nosotros una estadística de cuidadores acá en Chile? Porque cuando uno comienza a visitar las iglesias, tú también que eres anciano de iglesia, dentro de tu propio núcleo,
evidencias estas realidades, pero ¿cuánto más o menos será la estadística? ¿Tenemos esa? Sí, ese bueno, una detalle? estadística del gobierno de Chile, que es lo Ujú. que nos debe importar como Unión Chilena. Sí, a partir del el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, esta es data del año 2025. Eso quiere decir que incluso ahora podría ser un poquito más elevado. Ujú. A través de la Subsecretaría de Servicios Sociales, se estima que un 6% de la población nacional son personas cuidadoras 24/7. Un 6% significa que es más de 1 millón de personas. Wow. Y la tendencia, de acuerdo al estilo de vida, a las condiciones actuales de la sociedad chilena, la tendencia es a que esto aumente, porque la población envejece más rápidamente, hay menos recambio generacional, también hay mucha tensión, estrés, incertidumbre, aparecen muchas también condiciones de neurodivergencias, mucha con la calidad de vida que tenemos los chilenos. También posibles aumentos en lo que son accidentes vasculares, etcétera, que generan condiciones justamente, terreno fértil para que existan más personas cuidadoras. Entonces, independiente que los veamos o no los veamos en nuestras congregaciones, digamos, iglesia local, es algo que como MAP nos debe convocar, entendiendo que el MAP en su esencia no es solo atender necesidades de nuestra congregación, sino que es evangelismo, el evangelismo más práctico, el método de Cristo en esencia. Entonces debemos tener en consideración eso. Más de 1 millón de personas en Chile y dentro de ese 6% de la población nacional, un 86% son mujeres. Vale decir, son esposas, madres, hijas, abuelas que están al cuidado de su familiar. Entre todos los cuidadores, un 86% mujeres. Otro dato a tener en consideración, el MAP no trabaja solo, trabaja en conjunto al servicio de todos los otros ministerios. Así que ahí tenemos algo que podría ser interesante de poder conjugar en su forma de implementación. Y además, otro dato importante es que un 48% de esas personas cuidadores en Chile no reciben una remuneración desde enero del 2023. Tremendo, ¿no? Entonces, necesidad hay. Ay. Sí, estaba pensando en lo que tú estabas presentando, que finalmente el Ministerio Adventista de las Posibilidades no es un ministerio aparte, sino que es un ministerio transversal, es como la base o la raíz de todos los ministerios, porque tenemos estas condiciones y realidades en nuestras iglesias, y cómo un cuidador puede asistir a la iglesia, servir en la iglesia. Yo lo veo imposible. ¿Qué ves tú? Es imposible si no hacemos nada. Claro. Si mantenemos el status quo, es imposible. Es imposible. El Señor nos ha dado bastante luz. Tenemos una iglesia organizada, tenemos cargos, estrategias. Ahora, de hecho, estamos este año trabajando con una planificación estratégica que viene desde la División Sudamericana. Todo eso es factible de realizar. Así que yo creo que para poder entenderlo un poquito más y llegar como a estrategias más concretas deberíamos conocer un poquito más cómo vive un cuidador. ¿Cuál es su realidad cotidiana, el día a día? Y bueno, para eso es importante tener en cuenta de que muchas veces esa persona cuidadora es familiar. Por lo tanto, podría ser también que esto esté combinado con que esté pasando por un proceso de duelo, afectado por una situación muy compleja y que eso también nos conecta con otra área del MAP. No lo veamos como tan aisladamente. Pero bueno, si ahora por un tema netamente pedagógico vamos a separar, vamos a estudiar cómo vive un cuidador. Ausencia de descanso real. Comprenderán que es 24/7, o sea, la persona quien es cuidada necesita atenciones incluso en la noche o en horarios que serían como distintos a lo que es una jornada de trabajo habitual, entendiéndolo más como laboralmente. Acá no existen esos horarios y por lo tanto también hay una presión que es intensa porque esto no para. De esa manera, la persona cuidadora está muy aislada socialmente hablando y desde el punto de vista espiritual, ojo, espiritualmente también se ve
cansada, agobiada, hay desesperanza, siempre hay estos cuestionamientos internos de ¿por qué a mí? ¿Por qué él, si era tal o tal, tenía tal condición? ¿Por qué el Señor no se lo llevó mejor en vez de que quedara así? Todas esas cosas suceden en la mente de las personas cuidadoras y nosotros no los estamos percibiendo. También hay un desgaste físico. Comprenderán que no son especialistas en cuidar. Entonces, por ejemplo, personas que están postradas necesitan ser trasladadas, movidas, giradas y las personas no saben hacerlo, tienen que aprender, tal vez no saben hacer las fuerzas como corresponden, están sujetos a posibles lesiones, etcétera. Un cansancio mental, porque esto no para, entonces es una presión que es como mucho cortisol permanente. Y por supuesto hay una tensión emocional que se acumula. Y las personas además pierden conexión emocional con otros, lo cual afecta psicológicamente. Y además el encierro también les afecta psicológicamente. Si lo analizamos desde la óptica de los 8 remedios naturales, es veneno. Luego, para poder asistir a una persona que es algo muy demandante, muchas veces hay que descuidar las tareas más domésticas, por decirlo así, como el aseo, cómo hacer las compras, cómo pagar las cuentas, si es que hay que hacer alguna reparación en el hogar, etcétera. Todo eso se va descuidando, se acumula y finalmente igual eso genera cierta sensación de desgaste. Y también las personas perciben, cuando ya son parte de una congregación, o sea, son un miembro nuestro, perciben que hay una falta de apoyo de aquellas personas con las que alabábamos juntos al Señor, con los que compartíamos un almuerzo de iglesia, una vigilia, un retiro espiritual, y ahora que yo necesito, no tengo ese soporte. Entonces, las personas cuidadoras realizan su labor día a día, en silencio, sin descansos, sin feriados, sin remuneración. O sea, es tremendo. ¿A qué estamos llamados como iglesia? Tenemos que acompañar, asistir, servir y orar por aquellas personas. O sea, es tal cual como lo haría y lo hizo el Señor Jesús. Wow, realmente fuerte lo que tú mencionas, porque cuando se vive el tema de cuidadores, porque también hay una enfermedad de por medio, o sea, también está el paciente del otro lado, que también muchas veces requiere atención y cuidado por parte de la iglesia. Estaba pensando, por ejemplo, cuando tenemos nuestras ceremonias de Santa Cena. Muchas veces nosotros preparamos la iglesia y los que podemos ir disfrutamos de eso, de esa comunión, de esa ceremonia, ese rito, pero nuestros hermanos que están en casa cuidando de alguien no pueden participar. Entonces, cuán importante es el llamado que Felipe nos hace en esta hora de poder también prepararnos y adaptar nuestros programas para que ellos sean parte. ¿Cómo podría ser? Tú también que eres parte del cuerpo de ancianos allí. ¿Qué sugerencia podrías darnos si tenemos en nuestra iglesia local alguna realidad así? ¿Podríamos llegar con esta ceremonia hasta el hogar? Por supuesto que sí. Primero quisiera hablar en términos más generales. El ADN de este ministerio es el servicio. Nosotros tenemos que atender necesidades de distinta índole, tanto, como tú bien decías, Valesca, del paciente, por decirlo de alguna manera, quien padece alguna enfermedad, discapacidad, condición, y también de la persona que lo cuida permanentemente. Entonces, cuando hablamos de qué podemos hacer como iglesia, es llevar el culto al hogar. Por supuesto, no a ir toda la congregación a visitar a una persona, sería una locura, es inviable, no tiene sentido por lo demás. Pero sí es que vaya una persona que no tiene por qué tener un cargo específicamente, alguien que quiera llevar el culto al hogar, ya sea que pueda predicarles, que pueda hacer el servicio de Santa Cena, bueno, ahí tendría que ser anciano, claro, lo que tú estabas señalando, Valesca, pero es
Visitar con el propósito de acercar la iglesia en el término más espiritual y más eclesiástico como el culto, llevarlo al hogar. Ahora, muchas veces eso puede percibirse como complejo, porque no tenemos cómo hacerlo, por falta de recursos, porque vive lejos, lo que sea. Y bueno, por supuesto que existen condiciones más dificultosas, pero también existen los cultos online, perfectamente se puede transmitir. Ahora me pueden decir, es que en mi iglesia no se transmiten los cultos. Claro. ¿Sabes lo que yo he visto? Hermanas que están presencialmente en la iglesia y que están en una sesión de Zoom con el otro mostrándole todo. O sea, formas hay, aunque la iglesia no tenga recursos, aunque la persona viva sumamente lejos, aunque todo, tenemos un Dios que nos ama y que quiere que nosotros estemos activos atendiendo las necesidades. Entonces, es súper importante que podamos tener ese servicio en los hogares. También un servicio práctico, Valesca, porque la persona cuidadora deja de lado por atender sus labores aspectos que son cotidianos necesarios. O sea, igual hay que cocinar, igual hay que hacer aseo, igual hay que planchar, igual si es que algo está fallando en la casa hay que atenderlo, etcétera. Y entonces la idea es que nosotros podamos ir a visitar, pero de una manera planificada, organizada, ¿no? Como que ahora tengo tiempo, voy a ir. No, las cosas no funcionan así. Cuando se trata del servicio, tiene que ser de acuerdo a las posibilidades del otro. No cuando yo pueda, cuando a mí se me ocurrió, sino que cuando el otro esté disponible, porque no hay que ser invasivo. Entonces, acá aparece algo clave. Cuando nosotros visitamos en un contexto tradicional, ya si no pongamos ninguna condición de base, pero cuando, por ejemplo, un anciano va a visitar a un hermano, se supone que el hermano que lo recibe, no sé, le sirve un cecita o le da un juguito, lo que sea, como para atenderlo. Bueno, eso no deberíamos hacer nosotros cuando hablamos de personas cuidadoras. No deberíamos esperar eso. No, es que no deberíamos ir con esa actitud. Todo lo contrario. Claro. Necesitamos que esa persona se despeje un poquito, que sea, si tiene una presión tremenda. Es para nosotros ir a atenderlo en las cosas que esa persona está necesitando. Eso nos permite además poder conocer la realidad. Es en el hogar, es en la vida real donde nosotros podemos levantar necesidades específicas para trabajarlas, por ejemplo, con otros ministerios como ASA u otros. Y también la idea es poder fomentar la vida comunitaria. El cuidador tiene que salir. Y como es la principal limitación que tiene, nosotros deberíamos organizarnos como iglesia para poder ir a acompañarles. Por supuesto, planificadamente, poniéndonos de acuerdo para que la persona cuidadora pueda salir a hacer trámites, a pasear, a despejarse, a comprar, a lo que quiera. Y otra muy buena práctica es darle el tiempo para que esa persona pueda congregarse presencialmente en su iglesia local. Porque la vida congregacional alimenta el alma. Por mucho que tengamos la posibilidad de verlo a través de una pantalla, que es mucho mejor a nada, por supuesto que sí, pero ese impacto a nivel emocional también tiene una connotación espiritual. También hay un alimento espiritual ahí que es muy valioso. La Biblia, el Señor nos dice de que es bueno congregarnos. Y no estamos hablando de que la salvación tiene que ver con nada que ver, sino que únicamente de que a nosotros nos hace bien, nos estimula, nos activa, nos tiene con mayor esperanza, con fe, encontramos apoyo, apego, y que es justamente lo que más necesita una persona que está aislada y que no tiene descanso y ni siquiera una remuneración para hacer planes. Estoy así impactada, porque uno tiene casos muy de cerca, ¿no? En relación a lo que es el cuidador. Y yo creo que mientras presentas este tema, Felipe, nuestros hermanos, pastores, están recordando muchos hermanos que son cuidadores hoy. De hecho, el otro día, ¿cierto? Presentamos uno de los temas con
las familias que tienen niños en condición TEA. ¿Qué pasa con esos padres también que no pueden permanecer todo el culto porque sus hijos se desregulan, necesitan apartarse y la iglesia tampoco a veces provee un lugar para poder estar más tranquilos, en calma y tienen que irse de la iglesia? Y bueno, nuestra iglesia es rica en ministerios. Y otro ministerio que está, el Ministerio Adventista de Acompañamiento Espiritual, que son las Damas de Rosado, que se llamaban antiguamente, pero ellas cumplen un rol fundamental dentro de los hospitales. Pero también nosotros hemos querido hacer un trabajo, una alianza con el Ministerio de las Posibilidades. De hecho, lo hicimos en un encuentro hace poco con la Misión Chilena del Pacífico, donde habían 70 voluntarios, varones y mujeres, y les planteamos el desafío de, dentro de sus acciones o su planificación, pudiesen agendar visitas a los miembros de iglesia que están en situación de cuidadores. Y los hermanos quedaron fascinados porque nuestra iglesia es así, o sea, nuestra iglesia le encanta servir, ¿sí? Nos caracterizamos por servir. Y qué lindo pudiese ser que en todos los campos de nuestra iglesia y en todos los voluntariados que tenemos a nivel nacional, que son casi 50 voluntariados, Bien. puedan ellos también sumar esta acción de hablar con el secretario de iglesia, la secretaria de iglesia y verificar los nombres de quienes no están asistiendo a la iglesia y hacer una visita. Yo les decía, hermano, una visita al mes, ¿será mucho? Pues nada. En donde, como tú bien decías, el cuidador pueda ir a la iglesia. ¿Cuánto dura un culto? 1 hora, unas 2 horas. Que el cuidador pueda ir mientras el voluntario de acompañamiento espiritual pueda acompañar ahí en el hogar. ¿Cuánta diferencia haría eso, no? Es tremendo, es un impacto que es sistémico, lo vamos a ver más adelante, Valesca, esto es sistémico. No nos quedemos únicamente... ¿A qué te refieres con sistémico? Que no es que estamos ayudando a la persona cuidadora. Esto tiene un impacto mucho más amplio, ¿ya? Y es... Cuando hablamos de impacto, es lo que quiere el Señor que hagamos. Él se quiere manifestar a través nuestro, hermano. Estamos en los tiempos finales. El Evangelio se predica con nuestra vida. No esperemos púlpito, no esperemos un cargo, no esperemos reconocimiento de nada. Sirvamos como el Señor lo hizo. Vamos a ver un poquito más adelante, Valesca, de este impacto que es sistémico. Me refiero de esa manera porque impacta al sistema eclesiástico y a la comunidad. ¿Sí? Entonces, quisiera hablar como de ideas más concretas todavía, más aterrizadas, porque lo que vimos recién eran como categorías conceptuales, pero ahora la idea es que sea más aterrizado. Excelente. Por ejemplo, cuando hablamos de acompañamiento espiritual, que tú bien decías que incluso existe un ministerio, la idea es que existan visitas intencionadas al hogar. Para hacerlo más concreto, no es cuando a mí se me ocurrió, no es cuando ahora tengo tiempo, sino que es planificadamente. Lo importante es que a la persona cuidadora se le atienda. Entonces tiene que ser en la disponibilidad que esa persona tenga, en la disponibilidad que la persona a quien ella cuida pueda. Porque si no, vamos a ir a molestar, vamos a hacer un efecto contrario. La consideración no es hacia mí en mis tiempos y en mis formas, sino que es hacia la persona que necesita ser asistida. Luego, realizar cultos en el hogar. Uno no tiene por qué ser pastor, no tiene por qué ser anciano, no tiene por qué tener preparación. Significa leer la Biblia. La palabra del Señor es profunda. Podemos de cualquier versículo extraer una enseñanza, pero lo importante es abrir la palabra de Dios en el hogar. El Señor se tiene que manifestar. También, señalábamos que se pueden transmitir los cultos incluso por videoconferencia, aunque la iglesia local no tenga toda una estructura de multimedia como para transmitir, no hay problema. Si no tiene nada, grábelo. Aunque sea un extracto, pero permita que el otro reciba un mensaje. Y dado que vamos a hacer visitas al hogar, la idea es poder indagar sobre necesidades específicas, porque tal vez está teniendo dificultades de algo concreto. Tal vez esa persona, no sé, podríamos darle alguna canasta familiar, ¿sí?
podríamos ayudarle a pagar la cuenta del gas, de la luz, si es electrodependiente el paciente y se le está complicando. Y nosotros, si no estamos ahí, no vamos a saber. Quisiera ahora hacer un paréntesis, Valesca, si me permite. Sí, Solemos ver por el supuesto. MAP cuando hablamos del MAP completo, como Sí. el Ministerio Adventista de las Posibilidades. ¿Y cómo está el arbolito? ¿Cómo está el arbolito? Justamente, cuando lo vemos desde esa perspectiva, se nos complejiza todo porque es muy amplio y muy especialista, muy técnico, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos? Como que si, por ejemplo, yo sé de algo puntual, a mí me escogen como director MAP de mi iglesia local. Pero se supone que yo sé de una sola cosa y todas las otras áreas, como no las sé y veo que nadie las conoce bien, como que las desechamos. Cuando en realidad la idea del director MAP es ser como un coordinador. ¡Ay, qué Ese es el excelente lo que presentas, Felipe! Te voy a aplaudir. Sí, porque lo que tú dices es una realidad. Cuando es nombrado el líder del MAP de la iglesia local, se abruma con todas esas áreas. Y nos pasó a nosotros también. Pero como bien dice Felipe, es un coordinador de las áreas. Además que no todas estas áreas están dentro de una iglesia local. Piensa en tu iglesia, donde tú estás hoy, donde eres miembro. ¿Están todas las áreas, las 9 áreas? Puede ser que sí en alguna ocasión. Pero necesariamente no necesitas hacerlo todo. Perdón que te haya interrumpido, Felipe, No, pero es que me pareció importante destacarlo porque a veces nos vemos tan abrumados que no avanzamos. Nos atrapamos. Como coach también les digo de que siempre cuando a veces se nos viene un panorama muy amplio, muy complejo, solemos verlo completo y eso solamente nos asusta, nos limita, nos bloquea. Podemos verlo, yo les invito a hacerlo de la manera inversa. ¿Cuál va a ser el siguiente paso? Si no tengo ni un paso todavía, ¿cuál va a ser el primer paso? Y es mucho más fácil desde un punto de vista psicológico procesar la información y tomar decisiones cuando yo lo veo en escalones, en peldaños más chiquititos en vez de toda la escalera. ¿Sí? Entonces, bueno, en este rol de coordinador, bueno, va a depender de las características de la congregación. Y también de las condiciones, digamos, estructurales del templo. Pero bueno, siempre podemos hacer algo. En este caso puntual, a nivel de servicio y la comunidad, deberíamos hacer comisiones de visitación. Porque, ojo, Valesca, algo que pasa muchísimo también es que como él es el director MAP, él tiene que ir a visitar, él tiene que hacer... Eso es imposible. Claro. También pasa en otros ministerios, como el anciano, él tiene que oye, si las cosas no funcionan así, si un cargo no significa nada. Nosotros somos hijos de Dios y estamos a su servicio para honrarlo. Y la forma de honrarlo es hacer lo que el Señor Jesús hizo y lo que nos pide hacer. Id y predicad el Evangelio y enséñenles las cosas que le he guardado. Y la mejor forma de predicar cuando decimos, Valesca, que hay tantas barreras, es con el servicio. Sí. Entonces, hagamos comisiones de visitación. Puede ser que con un grupo de hermanos podamos hacer como una encuesta, por ejemplo, a nivel de iglesia local. Oye, ¿quién estaría dispuesto a? Y ahí aparecen como distintas posibilidades donde podemos incorporar, podemos utilizar de alguna manera los dones que el Señor ha entregado a su iglesia, ¿sí? Entonces podemos ahí darnos cuenta de que hay hermanos que están interesados en hacer. Y podríamos hacer que vaya un hermano el sábado 1 del mes, otro hermano distinto, no el mismo, porque si no lo vamos a sacar de la iglesia, vaya el sábado 2, el 3, el 4. Y no necesariamente tiene que ser alguien ni muy espiritual, ni muy técnico, no tiene por qué ser especialista de nada. Simplemente tiene que tener el deseo de servir. Otra cosa que sucede, Valesca, las personas me dicen, oye, pero es que yo no sé qué le tengo que decir. No digas nada, si no tienes nada que decir, no digas nada. Escucha, acompaña. Tu presencia es lo que va a quedar en la retina, en la mente de esa persona. Si estás nervioso, toma la Biblia, di algo no importa, el Señor se va a encargar.
Lo importante es que tú estés disponible para ser utilizado por Dios. Amén. Entonces, así pueden, dado que habíamos mencionado de levantar necesidades específicas, pueden complementar con otros ministerios, como ASA, Ministerio de la Mujer, etcétera, 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 para que no recaiga todo en una persona ni en un solo departamento, sino que esto sea una forma de trabajar de iglesia, o sea, como congregación completa. También la idea es fomentar la asistencia, digamos, presencial de ese cuidador a la iglesia. Pero ¿cómo? Si está limitado, bueno, justamente tenemos que poder reemplazar de alguna manera a esa persona cuidadora para que tenga la posibilidad de poder asistir presencialmente. ¿Y cuánto le estamos aliviando? Porque esa persona lo va a experimentar como una dicha. Cuando hablamos de que el sábado debe ser una dicha, bueno, eso sí que sería una dicha por una persona que está encerrada todo el día y que no tiene ni una posibilidad de desconectarse. También cuando vayamos a visitar, porque no necesariamente lo vamos a limitar a un día sábado, porque bueno, va a depender de la hermandad, de la disponibilidad que tengan, pero es importante que cuando tú vayas a visitar a alguien, tú puedas atenderlo, como por ejemplo, ayudándolo en las tareas cotidianas del hogar, a cocinar, a limpiar, a ordenar, a mover un mueble, a pasar un trapo que sea, a lavar la loza, a planchar, lo que tú sepas hacer. Yo, por ejemplo, no sé hacer mucho. No reconozco, ¿ya? Pero por último no voy a ir a hacerle una carga para que me atiendan a mí. Claro. O sea, si no significa que, si yo por ejemplo, es que yo no sé carpintería, pero si no se trata de que seas un arquitecto, se trata de que tengas el deseo de ir a conectar emocionalmente con un otro que lo necesita y mucho. Entonces, así tenemos como ideas más aterrizadas en lo concreto, que se dan cuenta que no hay que ser psicólogo, ni psiquiatra, ni médico, ni terapeuta de nada, para simplemente acompañar. ¿Cómo lo podría decir de una manera distinta? Es un ser humano al servicio de otro ser humano. Qué sencillo. A veces nos complicamos la vida, la existencia, y es tan sencillo como ir y servir a otra persona. O también servir como quisiéramos que nos hicieran a nosotros. ¿Cómo nos gustaría ser servidos o que nos hicieran sentir con una situación así? Porque nadie está libre de vivir algo así, ¿no? Claro, de hecho, hay cosas sencillas. Por ejemplo, la otra vez fui a una persona que me decía que le dolía mucho la espalda. Y yo decía, ya, ¿y cómo te duele? O sea, que yo no tengo nada que ver con fisioterapia ni kinesiólogo, yo no sé nada de estas cosas. Pero decía, no, es que cuando lavo la loza me duele. ¿Quieres que te lave la loza? Y yo, oye, y mira, es una cosa que para alguien podría ser insignificante, claro, y para el otro es valioso. Y al final no importa, justamente es, ¿quién es el otro? ¿Quién necesita al otro? Cuando me gusta mucho ese ejercicio que tú haces, tal vez, si yo veo cómo me gustaría a mí, de acuerdo a quién soy yo y a mis necesidades, inquietudes, que me regalonearan, cómo me podrían demostrar a mí el cariño, te abre la mente como para decir, oye, está al alcance de cualquiera que de verdad tenga el deseo de hacer este servicio. Sí. Y finalmente, muchas veces las personas cuidadoras solo quieren conversar con otra persona. Sí, porque claro, a veces los pacientes que ellos cuidan duermen bastantes horas durante el día, toman medicamentos, muchas veces quizá están cuidando a un paciente que no tiene todas sus funciones mentales, ¿cierto?, activas, y requieren ellos como seres humanos abrir su corazón, expresar, llorar, y ahí deberíamos estar nosotros, ¿cierto? Despojarnos de nuestros tiempos muchas veces. Eso es lo más valioso. Sobre eso lo decía en esos términos que pueden ser reduccionistas o muy efímeros, pero es un ser humano al servicio de otro. Si no sabes hacer nada, no importa. Anda y escucha y no le des más trabajo, eso sí. Eso tiene que ser sumamente claro, que no te atiendan a ti. Sí. Pero si no sabes hacer nada, no importa. Pero escucha, ríete. Háblale también a la persona que está padeciendo alguna enfermedad, condición. También es un ser humano, también necesita. Imagínate, pobre persona, aburrida, choreada, la te ama. Encima seguramente lo deben retar bastante, que vaya que de nuevo.
y llega alguien y corta ese circuito de presión, de tensión durante un momento, es muy valioso para ambas partes. Y ojo que también a la familia. Lo que sí es súper importante que tengamos en consideración algunos aspectos. ¿Ya? Acá ya nos queda poquito, pero ya entrando en tierra derecha, nosotros, si tenemos el deseo de servir y acompañar en este ministerio, tenemos que tener en cuenta el no ser invasivos. ¿Qué quiere decir esto? Que todo se planifica y se coordina, pero ojo, el cuidador es una persona. Hay un, llamémosle paciente, claro, para hacer la diferenciación. Ese paciente también tiene otra familia. Ese paciente además tiene vecinos, tiene conocidos. Hay un entorno circundante que vamos a llamarle comunidad. Pues bien, cuando tú vas a visitar a alguien, no tienes que ir en un horario, por ejemplo, donde le van a hacer alguna terapia. No, pues tienes que ir en el momento que sea menos invasivo, que menos moleste, que menos entorpezca la dinámica relacional en el ambiente donde ellos se mueven. Entonces, también hay que pedirle como alguna autorización, por decir así, a la familia o a la persona que está padeciendo alguna condición. Porque el respeto y la consideración son claves para poder conectar emocionalmente. Porque si no, por muy buena intención que tengas o tenga la iglesia, va a aparecer como alguien que se está entrometiendo o está afectando la dinámica. Otra cosa muy importante es que las visitaciones deben ser de forma sistemática. Porque no sirve de mucho en realidad que tú vayas una vez o que la iglesia vaya un día y luego se desaparezca. Porque en realidad incluso podría generar algo peor. Porque es como, oye, me vinieron a visitar y ahora que saben cuán mal estoy, cuán necesitada estoy, nadie más vino. O sea, ojo, hagamos planes. Nuestra iglesia es organizada. Entonces, si vamos a proponer algo, si vamos a comprometernos con alguien, hagámoslo en serio. No tiene por qué ser una persona o un grupo de personas o un solo ministerio. Veámoslo más simplemente. ¿Quién puede ir el sábado 1, el sábado 2, el sábado 3, el sábado 4? Ahora, durante la semana, un llamadito, un WhatsApp, un versículo bíblico, oye, ¿cómo estáis? Todo eso suma, pero de forma sistemática. Esto, como para aterrizarlo un poco, es similar a la mission trip que se vive en los colegios. Esa agencia de misiones que tienen nuestros colegios adventistas son formas de ayudar, pero de una manera muy planificada, muy organizada, con mucho propósito. El propósito está siempre claro. Si, por ejemplo, vamos a ir a pintar la casa de alguien, a arreglar el baño, no sé qué, no va a ser como para... desde el punto de vista solamente operacional o doméstico. Vamos a dar testimonio de cómo es el amor de Dios. Entonces no nos quedemos únicamente con eso. Y lo que quiero decir es que trabajemos en equipo. Ya, por ejemplo, yo soy 0 de habilidades manuales. Somos 2. Pero sé escuchar. Bueno, ¿para qué no me voy a ir a comprometer a arreglarle el califón a la persona? Yo voy a ir a escuchar, pero como escucho, levanto necesidades. Oye, hermanos, ¿quién sabe de esto? ¿Quién podría hacerlo? ¿Quién le puede conseguir? De eso se trata. Cada uno con los dones que el Señor le proporcionó, porque es para servirle a Él. Y ahora, cuando hablábamos hace un ratito, Valesca, que te anticipaba de que esto tiene un impacto que no es solo a la persona cuidadora, sino que es sistémico, o sea, todo el sistema iglesia, pero también todo el entorno circundante del paciente. Las personas se están observando lo bueno, lo malo y lo que no pasa tan bien. Voy a poner solo un ejemplo inventado para graficar lo que tengo en mente. Supongamos que hay una persona que
está postrada. Ya y era un hermano de iglesia, Ujú. bautizado, líder, con trayectoria, lo que tú quieras, pero ya era un miembro adventista. Y esa persona tiene vecinos y dicen, oye, ¿y los adventistas dónde quedaron acá? Y su hermano está ahí, su hermano de iglesia está ahí postrado y yo no veo a nadie que lo venga a ver, no veo a nadie que lo venga a asistir, no veo a nadie que lo venga a ayudar, no veo nada. O sea, el testimonio es horrible. Y estamos hablando de personas que no tienen nada que ver con la iglesia. Sin embargo, si hacemos todo lo contrario, somos amorosos, somos respetuosos, atendemos necesidades. ¿Qué es lo que quiero decir? El método de Cristo Ujú. atendía necesidades, ¿sí? El método de Cristo no es solo los 5 pasos que conocemos, básicamente era el ministerio personal, el 1 a 1, el grupos pequeños a través de acciones, de impacto, de escuchar, de hacer. Esa es una mejor forma de evangelizar, imitar al Creador y al Salvador del mundo. Eso también lo perciben otros. Familia extensa, me refiero fuera del núcleo familiar. También lo perciben vecinos, también lo percibe la comunidad circundante y también la iglesia local. Cuando decimos, por ejemplo, Valesca, que los jóvenes no se involucran, que los adolescentes no sé qué, ¿cómo podemos hacer para que se interesen en los asuntos? Bueno, las nuevas generaciones son mucho más llanas al hacer más que al solo recibir o estar como quietos. Entonces es también una muy buena herramienta para activar los dones que otros tienen. Sí. Cuando mencionabas eso, recordé en una situación de un paciente postrado con una cuidadora, adventistas también, llamaron a la cuidadora y le dijeron el sábado, ¿será que podemos ir a visitar un rato en la tarde a su esposo? Los jóvenes de la iglesia, vamos a ir con una guitarra, con una flauta y una persona que canta. Llegaron al hogar, estuvieron cantando 3, 4 alabanzas, pero fue realmente impresionante para el cuidador como para el paciente. Imagínate que los jóvenes se activen yendo a cantar alabanzas que den esperanza, que den entrega. Cambia rotundamente la dinámica diaria que ellos viven, porque es como algo tan monótono, ¿no? Cuando tú hablas con un cuidador, tienen como una rutina repetitiva, el horario de levantarse, los medicamentos, que viene la enfermera, que viene el fonoaudiólogo, que todos los especialistas vienen a visitar al paciente, pero a ellos no en todos lados se les atiende al cuidador con terapia psicológica o le llevan los medicamentos. Ellos tienen que ir directamente a buscar sus medicamentos, tienen que ir al dentista, tienen que ir al médico. Entonces, la rutina es tan estresante para ellos porque no varía. Nosotros salimos de nuestra casa, vamos a un trabajo, volvemos a buscar quizás a los hijos al colegio, tenemos momentos también para compartir en grupo pequeño y todo, pero quien cuida de alguien no puede tener la libertad de decidir qué hacer con su vida y sus horarios. Justamente. Entonces es lindo poder también darnos cuenta de que como iglesia podemos hacer mucho. Eso es romper el circuito, cuando decía que ese ciclo que no termina nunca, bueno, tenemos que saber salir de eso. Entonces, cosas como lo que tú estás mencionando que hicieron jóvenes, maravilloso. Y acuérdate del testimonio. Otros escuchan, oye, qué lindo como al vecino, yo no tengo nada que ver con la iglesia, supongamos, qué lindo que al vecino que está enfermo lo vienen a ver sus hermanos, cantan alabanza, y que cantan lindo. Ojo, el testimonio es para bien o para mal. Potente. Podemos de alguna manera impactar positivamente en las comunidades sin darnos cuenta. Entonces el MAP se trata de eso y el Ministerio Específico de Personas Cuidadoras también. Ahora, como para ir cerrando, Valesca, hay un dato que me llamó la atención cuando estaba revisando las estadísticas, que es que de este 6% de la población nacional que son personas cuidadoras, estamos hablando de aproximadamente 1.200.000 personas, solo 248.000, o sea, de 1.200.000, 248.000 tienen su tarjeta de
de discapacidad, su credencial de discapacidad. Entonces, bueno, hay harto por hacer. Sí. Hay muchos beneficios para los cuidadores, para las personas cuidadoras, que tal vez se están perdiendo. Y bueno, ahora el Estado de Chile promulgó una ley en febrero de este año, como para que puedan tener ciertos beneficios, ciertas ayudas sociales, o por último algún beneficio de que cuando voy a hacer un trámite me den preferencia, del tipo de que sea, de que si tienen esa credencial de discapacidad pueden verse beneficiados. Así que también a tener en consideración, si es que no saben hacerlo, bueno, averigüen, pero visiten la página de Chile Cuida, ¿sí? Porque, bueno, lo más importante es que como iglesia tenemos un llamado. Nosotros fuimos llamados por el Señor, ¿para qué? Para servir. Y en este caso nadie debería cuidar a otro en soledad, porque eso afecta mucho la salud mental. Entonces, como iglesia, ¿a qué somos llamados? A ver al cuidador, conocerlo, saber cómo vive, qué necesita, a acompañarlo, a servirlo de acuerdo a lo que necesita y no a lo que yo creo que necesita. Y también a testificar siendo luz en ese hogar y en esa comunidad. Ese es el evangelio práctico, eso es lo que quiere el Señor Jesús que hagamos cuando dice entonces ustedes, id, vayan ustedes a predicar. Bueno, esta es una forma de ir a predicar, testificando. Y tenemos la posibilidad de abrir la Biblia en los hogares, que es lo más importante cuando hablamos del desarrollo espiritual. Amén, amén. Qué importante tema, Felipe, tú nos has mencionado. Creo que es relevante que podamos reflexionar aún más profundo en relación a los cuidadores, porque son distintas aristas que se desarrollan en la vida de un cuidador. ¿Qué mensaje o qué recomendación tú nos darías para las iglesias locales? Primero, veámoslo aterrizadamente, ¿ya? Y también de una manera mucho más pragmática. ¿Cuál va a ser el primer paso? Con eso en mente es mucho más fácil planificar y tomar decisiones, porque si vemos todo en su conjunto, nos perdemos, nos da miedo, nos bloqueamos, postergamos y sin darnos cuenta, finalmente no hacemos. El rol del director de MAP es un coordinador, tengámoslo súper claro. No es el que tiene que ejecutar necesariamente. O sea, si tal vez él no puede o no está en condiciones, no se atreve, le da miedo, cree que de verdad no va a aportar nada, no lo haga. Pero conecte con este punto con este punto para que otros hagan. Si al final no importa quién, importa que se haga. Y ahí está el rol de coordinador. Hay personas que tal vez son más tímidas, hay personas que tal vez no se atreven por alguna razón, o incluso tienen dificultades, limitaciones de otra índole. No importa, pero en la medida que trabajemos unidos, en equipo, siendo el equipo del Señor, en oración, siendo claros en el propósito que se nos fue entregado, entonces se abren las posibilidades, que justamente el nombre del ministerio, en vez de limitarla diciendo yo no soy kinesiólogo, yo no soy psicólogo, yo no soy psiquiatra, yo no soy neurólogo. Oye, pero si para eso la iglesia deberían haber puros médicos nomás, o abogados, no, pues si no se trata de eso. Se trata de que con lo que el Señor te entregó a ti, tú puedas ponerlo al servicio de la obra. Amén, amén. Muchas gracias, Felipe. Agradecemos profundamente tu tiempo, no solamente ahora, sino que en todos los programas que hemos desarrollado como ministerio y también, cierto, en el acompañamiento que tú realizas también a los campos. Así es que en gratitud a eso, Felipe, queríamos hacerte entrega de estos 2 libros, El Ministerio de Nuestro Corazón e Iglesia en Misión, para que lo puedas ahí leer junto a tu familia y sin duda también pueda profundizar aún más en este hermoso ministerio que es el Ministerio de Nuestro Corazón, ¿verdad? Amén, pero qué belleza, muchas gracias. ¿Y son libros del MAP? Claro, son libros del MAP. Y si usted, querido hermano, amigo, líder de iglesia, quiere leer este material, lo puede conseguir allí con su pastor distrital
o con el departamental del Ministerio Adventista de las Posibilidades de su región. Ya están a disposición de la iglesia de forma gratuita para que usted también pueda ahí profundizar, aprender, reflexionar en lo hermoso que es este ministerio. Amén. Felipe, queremos agradecer al Señor por todos aquellos hermanos que se han conectado. Al finalizar esta escuela de MAP, ellos van a recibir un diploma, ¿ya? Y sin duda vamos a poder ver en nuestras iglesias la fortaleza de este ministerio al poder ir en busca de aquellas ovejitas que están allí esperando de un pastor que llegue a rescatarlas, no solamente en el ámbito espiritual, sino que también en el ámbito emocional, de acompañamiento. Y nos vamos a dar cuenta de que incluso nosotros vamos a salir mejor de cómo estábamos al poder practicar este ministerio en nuestra vida. Felipe, nos gustaría mucho que tú pudieras orar por esta área específicamente en todos los campos de nuestra Unión Chilena y también por aquellos hermanos que quizá tú a través del Espíritu Santo tocaste su corazón para atreverse a dar un paso y decir, yo quiero ser una persona que sirve a los cuidadores. Y sin duda Dios va a abrir puertas y va a ir mostrando dónde tiene que ejercer ese ministerio. Claro, con todo gusto. Oremos. Amoroso Dios, te damos muchas gracias porque tú nos provees de estas herramientas, de estos conocimientos y estrategias para poder cumplir la misión que tú nos has encomendado. Gracias por este maravilloso ministerio. Te queremos pedir que tú puedas tocar los corazones de las personas, darnos sabiduría, creatividad, trabajar de manera intencionada para servir a los demás y poder dar vida al MAP, y específicamente en este caso al Ministerio de Personas Cuidadoras, que podamos tener esa sensibilidad para conectar con ellos, para visitarlos, para proveerles de apoyo espiritual y también emocional, de generar amistad, lazos afectivos, dando buen testimonio e impactando en las comunidades por medio de el Evangelio y de todos los dones que tú nos has entregado. Amén. Si hay alguna persona que ahora esté escuchando, que le llamó la atención, que esto tocó su corazón, que tú tengas a bien, Señor, guiarlo, potenciarlo y que podamos trabajar juntos como iglesia, como un solo cuerpo que tú estableciste para la predicación del Evangelio. Pedimos tu compañía, tu protección, tu dirección en cada campo de la Unión Chilena, en cada iglesia local, en cada uno de los líderes de iglesia y que puedas darle la debida atención e importancia al MAP y a este ministerio como para atender necesidades de la hermandad y también como una herramienta de evangelismo práctico. Agradecemos todo esto y nos encomendamos a ti, Padre querido, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. 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 Y damos gracias a todos aquellos que han permanecido en esta escuela de MAP y les invitamos a seguir, ¿verdad? Porque no hemos terminado. Nos vemos en un próximo capítulo. Muchas gracias, Felipe, una vez más. Que el Señor te bendiga junto a tu familia. Nos despedimos entonces, queridos amigos, y nos volvemos a encontrar muy pronto en el siguiente capítulo.